La lluvia de Seattle era implacable esa noche. Golpeaba la ciudad con láminas plateadas, inundando las canaletas y derramándose por el cristal de la torre de esclusas. Desde el último piso, la tormenta parecía estática, ruidosa, interminable, imposible de aislar. Dentro, Adrien lo que estaba solo en su oficina, el brillo de los monitores aún proyectaba sus números sobre su escritorio. Informes, métricas, gráficos de cumplimiento, cada línea había sido depurada, demasiado perfecta. Y la perfección en el mundo de Adrien era la más clara señal de una mentira. Cogió el teléfono. Su voz era plana, precisa, ya ensayada. Despidan al gerente de Tecoume mañana. Sin excusas. La línea sonó. Un timbre zumbaba. 2, 3. Su mano se tensó. Entonces, hola. No era un saludo profesional, no era el tono cortante de recursos humanos, una voz infantil, pequeña, temblorosa. Adrien frunció el ceño. ¿Quién es? Se oyó un movimiento. El sonido de una tela arrastrándose por el suelo. Entonces un susurro que apenas llegó a la línea. Señor, mi mamá lleva 2 días enferma. Por favor, ¿puede venir a ayudarla? Las palabras resonaron más fuerte que la lluvia contra el cristal. Tras la voz del niño se oyó una tos, ronca y hueca, seguida del sonido apagado de otro niño preguntando si estaría bien. Adrien se quedó paralizado. Había marcado mal, un dígito fuera de lugar. Esto no era recursos humanos. Este no era su problema. Pero no colgó. ¿Cómo te llamas?, preguntó. Jonah, dijo el niño, con las sílabas temblorosas. ¿Y tu madre? ¿Dónde está? Jonah recitó una dirección en una parte de la ciudad que Adrien no había pisado en años. Sus palabras se atropellaron, desesperadas, como si hubiera aprendido pronto que los adultos a menudo dejaban de escuchar a mitad de la conversación. Por favor, añadió Jonah de nuevo, más suave esta vez. El reflejo de Adrien lo miraba desde la ventana. Vio sus propios ojos, fríos y ensayados, y tras ellos, un recuerdo que había pasado media vida enterrando. Una mujer débil tendida en el suelo de la cocina. El zumbido de un refrigerador roto. Una llamada sin respuesta. Su madre. Adrien se puso su abrigo. No dijo por qué. No lo explicó. Simplemente se fue. Sus pasos resonaron en el pasillo vacío mientras la tormenta exterior envolvía la ciudad entera. Las luces del ático se apagaron. El sedán negro rugió al encenderse. Y en el fondo de su mente, la llamada equivocada seguía sonando. La escalera olía a hormigón húmedo y pintura vieja. Adrien subió rápidamente, sus zapatos resonando contra las paredes agrietadas. La dirección que Jonah le había dado conducía a un edificio que se hundía bajo años de abandono, donde las bombillas parpadeaban y las puertas soportaban el peso de demasiados pisos. Llegó a la puerta marcada con el 3B y llamó. Se abrió lentamente. Un chico estaba allí de pie, con el pelo pegado a la frente, agarrándose al marco como si fuera lo único que lo mantenía erguido. Su voz se redujo a un susurro. Entraste. Otros 2 chicos estaban sentados en el sofá, idénticos en sus miradas preocupadas. Más allá de ellos, Claire Bennett yacía en la cama junto a la ventana, con la fiebre opacando sus ojos. El aire olía ligeramente a arroz hervido, sin tocar. Un vaso de agua medio vacío reposaba en la mesita de noche. Adrien entró, cerrando la puerta tras él. El sonido de la tormenta se atenuó, aunque aún se colaba por las delgadas ventanas. Claire se movió, forzando a abrir los ojos. Su voz era lo suficientemente firme como para transmitir desconfianza. ¿Quién eres?, respondió Adrien con franqueza, con un tono desprovisto del refinamiento corporativo que solía usar. Me equivoqué de número, pero oí a tu hijo y no pude ignorarlo. Intentó incorporarse, solo para desplomarse sobre la delgada almohada. No necesitamos limosnas, murmuró, jadeante. Adrien no discutió. Él ya estaba marcando. Esto no es una limosna. Voy a llamar a un médico.
Estará aquí en 1 hora. Los chicos lo observaron atentamente, como si estuvieran evaluando si se podía confiar en ese extraño. Uno de ellos, Eli, el más callado, apretó con más fuerza la mano de su madre, susurrando que por fin había llegado la ayuda. Cuando Adrien dejó el teléfono, su mirada se posó en una pila de papeles esparcidos por el mostrador. Cogió uno. Líneas de números escritos a mano, cuidadosamente registrados, notas sobre fallos en la cámara frigorífica, equipos sin reparar, riesgos de seguridad señalados una y otra vez. Adrien apretó la página con más fuerza. Conocía estos formularios. Eran de sus empresas. Informes como este deberían haber estado en el sistema, no enterrados en el mostrador de un apartamento de una habitación. Clare notó dónde se había ido su atención. Su voz, débil pero con un matiz de desafío, atravesó la habitación. Me negué a firmar informes falsos. Por eso perdí mi trabajo. Más seguro. Bórrame antes que solucionar el problema. Adrien dejó el periódico lentamente, observándola. Durante años, había construido un imperio creyendo que los números decían la verdad. Sin embargo, aquí estaba la verdad. Pálida, febril, aún luchando, garabateada con tinta por una mujer a la que su compañía había silenciado. Llamaron a la puerta menos de 1 hora después. El médico entró con silenciosa eficiencia, revisó las constantes vitales de Clare, dejó instrucciones y recetas. Adrien pagó la cuenta antes de que pudiera protestar. Cuando la puerta se cerró, detrás de él, el apartamento volvió a su frágil silencio. Jonah lo rompió primero. Su voz era baja pero firme, llena de esperanza. ¿Volverás mañana? Adrien miró a los 3 chicos, luego a su madre, que luchaba por mantenerse despierta. Su respuesta llegó sin dudarlo. Sí. Y mientras la tormenta afuera arreciaba, algo en él cambió. Una llamada destinada a acabar con la carrera de alguien había abierto una puerta que no podía cerrar. De vuelta en su ático, la tormenta seguía rugiendo afuera. Adrien dejó las notas dobladas de la encimera de la cocina de Clare sobre su escritorio. Parecían pequeñas contra la mesa de cristal, pero pesaban más que todos los gráficos desinfectados en sus pantallas. Se conectó al sistema seguro de la empresa. Cada clic abría paneles llenos de números impecables, curvas de rendimiento que parecían sacadas de un libro de texto. Demasiado perfectas. Introdujo un código de administrador, uno que casi nadie más conocía. El sistema dudó y luego reveló un archivo oculto. Páginas de informes borrados aparecieron en la pantalla. Registros de temperatura, infracciones de seguridad señaladas, firmas de empleados borradas del expediente. Y ahí estaba, el nombre de Clare Bennett. Sus advertencias, enviadas semana tras semana, eliminadas del sistema como si nunca hubiera existido. Adrien se recostó, con las manos juntas, mientras la lluvia golpeaba con más fuerza contra el cristal. Alguien en las altas esferas había ocultado esto, no por error, sino con intención. No necesitó adivinar mucho. Colin Briggs, director regional de suministros. El hombre se enorgullecía de entregar cifras impecables, KPI impecables. Adrien lo había elogiado más de una vez por su constancia. Ahora, esa constancia parecía sangre en sus propias manos. Sonó el timbre del ascensor. El jefe de gabinete de Adrien, Reiko, intervino. Ágil, preciso, leal. Se quedó paralizada al ver el informe extendido sobre su escritorio. ¿De dónde sacaste eso?, preguntó en voz baja. Adrien no levantó la vista. Del apartamento de una mujer que nuestro sistema borró. Una mujer cuyo hijo contestó cuando llamé al número equivocado esta noche. Rehena se acercó, repasando las páginas. Entrecerró los ojos. Se suponía que estos registros nunca desaparecerían a menos que ella dejara de contenerse. A menos que alguien reescribiera el sistema, terminó Adrien por ella. Su voz era baja pero firme. ¿Y sabes quién se beneficia? Durante un largo instante, la tormenta llenó el silencio.
Entonces Rehena hizo la pregunta que siempre hacía cuando las cosas se ponían peligrosas. ¿Qué quieres hacer? Adrien cerró el expediente, con la mano firme sobre la tapa. Quiero que se restauren todos los informes ocultos. En voz baja, esta noche, Clare Bennet, preguntó Rehena. Adrien hizo una pausa. Recordó la mirada en sus ojos, febril pero firme, cuando le dijo que se negaba a afirmar una mentira. Ella se queda en esto, dijo. Si vamos a luchar en esta guerra, ella es la única testigo que nunca se rindió. Rehena asintió una vez. Entonces más te vale estar preparado. Colin no pierde en silencio. Adrien volvió a la tormenta del exterior. Había pasado años construyendo un imperio con cifras limpias y narrativas controladas. Esa noche, un número equivocado le había mostrado el precio de esas ilusiones. Y mañana, la lucha comenzaría. La luz de la mañana se filtraba por el horizonte de Seattle, pero la oficina de Adrien ya estaba despierta. Los informes que había desenterrado ardían como pruebas sobre su escritorio. A media mañana, Colin Briggs entró sin avisar. Su traje era elegante, su sonrisa aún más afilada. Cerró la puerta tras él sin preguntar. «Has estado ocupado», dijo Colin, con voz suave y practicada, rebuscando en archivos que no te conciernen. Adrien no levantó la vista de inmediato. Cuando lo hizo, su mirada era firme. Archivos borrados deliberadamente, informes escritos por Clare Bennet. Colin rió entre dientes, en voz baja y desdeñosa. Clare Bennet, ella era un problema. Siempre presentando quejas, siempre ralentizando las operaciones. Firmó su propia salida cuando se negó a seguir el procedimiento. Se negó a mentir, corrigió Adrien, con una voz que interrumpió la sala. La mirada de Colin se endureció. ¿Crees que a la Junta le importan los garabatos de un supervisor? No, les importa el rendimiento, y yo lo cumplo. Deslizó una carpeta sobre el escritorio. Dentro había informes de contraataque, memorandos inventados con fechas falsas, todos apuntando a Clare como la autora de afirmaciones sin verificar que casi arruinaron un contrato multimillonario. Es inestable, dijo Colin con calma. Y si la proteges, tú también parecerás inestable. La Junta no necesita un líder que persiga fantasmas. Durante un largo momento, el único sonido fue el de la lluvia al caer sobre el cristal. Adrien estudió la carpeta y luego la cerró con deliberada calma. Construiste una fortaleza de números, Colin. Pero los números pueden derrumbarse. Basta con una grieta. Colin se inclinó hacia adelante, bajando la voz. Cuidado, Adrien. Si insistes con esto, la Junta lo considerará negligencia. Vendrán por tu silla, no por la mía. Adrien apretó la mandíbula. Había construido su imperio sobre el control. Sin embargo, por primera vez, vio cuánto de ese imperio descansaba sobre las sombras que Colin había dibujado. Cuando Colin se fue, Rehena intervino. Ya había oído suficiente. Te está tendiendo una trampa. Si nos movemos demasiado tarde, Clare será destruido primero. Adrien se quedó mirando la ciudad borrosa por la llovizna. Su reflejo parecía diferente, menos intocable, más humano. Entonces no nos movemos tarde, dijo. Nos movemos ahora y nos movemos con ella. La decisión era clara. Esta lucha ya no se quedaría tras puertas pulidas. Clare tendría que ser testigo, y Adrien tendría que arriesgar su imperio para que su voz se escuchara. La noche siguiente, Adrien se encontró fuera del mismo edificio destartalado. La tormenta había pasado, pero el aire seguía húmedo, con el olor a asfalto mojado y humo de las chimeneas cercanas. Subió las escaleras lentamente esta vez, ensayando. ¿Qué decir? En el 3B, llamó. Jonah abrió, con un destello de sorpresa en los ojos. Antes de llamar a sus hermanos. Clare estaba sentada en el sofá, pálida pero más fuerte, con una manta sobre los hombros. Lo miró atentamente. De nuevo. Adrien asintió.
No se molestó en charlar. Claire, ¿qué documentaste en esos informes? Eran reales. Los recuperé. Y el hombre que los borró ya está intentando enterrarte aún más. Apretó la mandíbula. Colin Briggs. Adrien la observó. ¿Lo sabías? Sabía que quería silencio. No sabía que metería la mano en el sistema. Cuando me negué a firmar, me hicieron desaparecer. Los chicos se habían reunido en silencio, escuchando. Ellie se pegó a su costado. Caleb se asomó por encima del sofá. Jonah se apoyó en el reposabrazos. Sus ojos seguían cada palabra. Adrien bajó la voz, firme pero urgente. Si esto queda entre nosotros, Colin gana. Necesito que testifiques para mostrarle a la Junta lo que viste, lo que escribiste. Eres la única que puede. Claire negó con la cabeza. Amarga. ¿Crees que te escucharán? Dirán que estoy enojada, vengativa, que me lo inventé. Ya me pintaron de mentirosa. Adrien se acercó. Entonces déjame estar contigo. Que digan lo que quieran, pero tendrán que decirlo de frente a nosotros. Durante un largo silencio, Claire miró a sus hijos. Jonah finalmente lo rompió, con voz baja pero firme. Mamá, si no se lo dices, no habrá más gente herida. Su mano temblaba contra la manta. La presionó contra el cabello de Jonah y luego miró a Adrien. Hablaré, pero no porque confíe en tu Junta. Porque mis hijos merecen vivir en un mundo donde la verdad importe. Adrien inclinó la cabeza con expresión firme. Entonces luchamos juntos. La decisión se selló, no en la sala de juntas, sino en un apartamento estrecho donde 3 chicos se aferraban a su madre. Y afuera, las luces de la ciudad parpadeaban sobre el pavimento mojado como si la tormenta volviera a formarse. 2 días después, la oficina de Adrien se sentía diferente. Las mismas paredes de cristal, el mismo horizonte de la ciudad, pero el aire era más denso. Sobre su escritorio había 2 carpetas, una con las impecables métricas de Colin y la otra con las notas manuscritas de Claire. Claire estaba sentada frente a él, con las manos juntas. Vestía con sencillez, pero su presencia transmitía una fuerza silenciosa. Los 3 chicos estaban en casa de unos vecinos esa noche. Por primera vez, ella y Adrien tenían espacio ininterrumpido para planificar. Rehena colocó una grabadora sobre la mesa. Necesitamos registrar la declaración de Claire palabra por palabra. No solo para la pizarra, sino por si Colin intenta manipular el registro. La voz de Claire era firme. ¿De verdad crees que me creerán a mí antes que a él? Adrien se inclinó hacia adelante, con un tono mesurado. No solo te creerán, sino que verán los registros del sistema. Tu letra coincide con las entradas borradas y me verán a tu lado. Eso importa. Rehena asintió. Pero Colin se portará con crueldad. Argumentará que inventaste estas notas después de ser despedida. Presentará tu despido como prueba de mala conducta. Claire inhaló. Luego exhaló lentamente. Entonces les diré la verdad. Que me niego a poner mi nombre en una mentira. Si no pueden con eso, al menos mis chicos sabrán que no me doblegué. Por un instante, la habitación quedó en silencio. Adrien la observó. Un destello de respeto interrumpió su expresión habitualmente cautelosa. No era solo una testigo. Era una luchadora, aunque nunca eligió esta batalla. Habló en voz baja, pero con firmeza. No deberías tener que hacer esto solo, y no lo tendrás. La estrategia se desarrolló hasta bien entrada la noche. Rehena ensayó las posibles preguntas. Adrien describió la cronología de las manipulaciones de Colin. Claire añadió detalles que solo alguien dentro del almacén podía saber. Sensores rotos, firmas falsificadas, palés apilados más allá de las líneas de seguridad. A medida que el reloj se acercaba a la medianoche, la voz de Claire comenzó a temblar por la fatiga. Adrien lo atrapó primero. Es suficiente por esta noche, dijo con firmeza. Ya has soportado esto suficiente. Descansa ahora. Ella lo miró,
casi sorprendida por la dulzura de su tono. Luego esbozó una leve sonrisa. Pensé que los directores ejecutivos nunca dormían. Adrien casi le devolvió la sonrisa. No cuando van perdiendo, pero esta vez no vamos perdiendo. Afuera, las luces de la ciudad brillaban contra el pavimento mojado. Dentro, por primera vez, las probabilidades parecían menos imposibles. Mañana, la Junta convocaría a Colin. Poco después, sería el turno de Clare. Y cuando llegara ese momento, la verdad habría. Se oyó una voz. La sala de juntas relucía con madera pulida y una luz fría. En un extremo de la larga mesa estaban sentados los directores, cada uno con sus tabletas abiertas, con sus figuras brillando contra sus rostros. En el otro extremo, entró Adrien con Clare a su lado. Rehena la siguió, con su maletín lleno de documentos y copias de seguridad. El ambiente se enrareció cuando Colin Briggs entró momentos después. Iba con una confianza inquebrantable, una sonrisa que rozaba la arrogancia. ¿Empezamos?, preguntó, tomando asiento. El presidente hizo un gesto. Señor Locke, usted solicitó esta audiencia. Presente su caso. Adrien Rose. Su voz era contundente, tranquila pero deliberada. Esta empresa se basó en la confianza y la seguridad. Pero los datos de nuestra cadena de suministro fueron falsificados. Se borraron los informes. Y la única persona que se negó a mentir fue silenciada. Hizo un gesto a Clare por un instante. Ella dudó y se puso de pie. Su mirada recorrió la sala. Mi nombre es Clare Bennett. Era supervisora de seguridad. Me pidieron que firmara informes que no mostraban ninguna infracción, incluso cuando vi equipos rotos, sensores defectuosos y trabajadores lesionados. Me negué. Días después, mi puesto desapareció del sistema. Mis advertencias desaparecieron. Colin rió entre dientes, reclinándose. Una historia conveniente. Un ex empleado descontento inventando razones nobles. ¿Tiene pruebas, señorita Bennett? Clare levantó la carpeta en sus manos. Páginas escritas a mano. Fechadas. Firmadas. Rehena golpeó su tableta, proyectando registros en la pared. Entradas del sistema con marcas de tiempo eliminadas. Según el relato de Colin. La sala se quedó en silencio. La sonrisa de Colin vaciló, pero regresó rápidamente. Notas escritas a mano. Registros que podrían ser manipulados. Esto es, en el mejor de los casos, endeble. Y señor Locke, arriesga su puesto al hacer desfilar a un empleado despedido en esta sala. Fue entonces cuando Adrien dio un paso al frente, recorriendo con la mirada la pizarra. Sus palabras fueron cayendo una a una, agudas y mesuradas. Una vez perdí a mi madre porque alguien firmó un informe falso. Ese error le costó la vida. Juré que esta empresa nunca volvería a ocultar la verdad. Si proteger números perfectos significa enterrar peligros reales, entonces preferiría perder mi título que mi integridad. La sala quedó en silencio. Incluso aquellos que habían apoyado a Colin se miraron con inquietud. Las manos de Clare se apretaron sobre la carpeta, pero su voz era firme. Puede despedirme. Puede ignorar lo que he escrito. Pero un día, las familias de los trabajadores lesionados preguntarán quién hizo la vista gorda. Y recordará este día. La mirada del presidente se detuvo en la evidencia que brillaba en la pared. Por primera vez, Colin se removió incómodo. La audiencia estaba lejos de terminar, pero la situación había comenzado a cambiar. El silencio en la sala de juntas se quebró cuando Colin se inclinó hacia adelante, con voz aguda, dirigida a los directores. No nos dejemos cegar por el sentimentalismo, dijo, mirando fijamente a Clare y Adrien. El señor Locke está dispuesto a arriesgar miles de millones en contratos basándose en las notas de una mujer despedida hace años. Si esta evidencia es auténtica, ¿por qué esperó hasta ahora para comparecer? ¿Por qué? Convenientemente, cuando la propia autoridad del señor Locke está bajo escrutinio, los murmullos recorrieron la sala.
La duda que Colin sembró comenzó a arraigarse. A Clare se le encogió el pecho, pero la voz de Adrien la interrumpió con firmeza. Esperó porque yo no la escuché. Escondí sus advertencias bajo números que parecían limpios. Ese es mi fracaso. La pregunta no es por qué esperó. La pregunta es por qué esos informes tuvieron que ser borrados en primer lugar. Colin sonrió con suficiencia, sacando una nueva carpeta de su maletín. Y, sin embargo, tengo aquí una auditoría de cumplimiento firmada por consultores externos que no muestra ninguna anomalía en los últimos 12 meses. Independiente, verificada, certificada. Extendió las páginas sobre la mesa como un jugador que revela sus cartas. Los directores se inclinaron hacia adelante. Escaneando. La confianza regresó a la postura de Colin. Dime, Adrien, ¿estás diciendo que nuestros asesores también son mentirosos? ¿Hasta dónde llegarías para proteger tu orgullo? La tensión aumentó. Clare podía sentir el peso de cada mirada. Sus dedos apretaron el borde de la mesa, con los nudillos blancos. Pero entonces Rehena dio un paso adelante, tranquila, mesurada. Estas auditorías, tocó el encabezado en la página proyectada, ampliándola en la pared, provenían de una empresa propiedad de una sociedad fantasma. Esa sociedad fantasma, pasó de nuevo, revelando otro documento, se remonta al cuñado del señor Briggs. Así que sí, decimos que mintieron porque su sueldo dependía de ello. El silencio que siguió fue diferente, no el silencio de la duda. Esta vez, fue el silencio del impacto. El bloc de notas de Colin. Extendió la mano hacia la carpeta como si al recuperarla pudiera borrar lo que se había revelado. Adrien no levantó la voz. Solo, dijo, esta empresa no puede permitirse seguir eligiendo mentiras cómodas en lugar de verdades dolorosas. Decide ahora. ¿Nos guía el miedo a la exposición o la responsabilidad hacia quienes confían en nosotros? La sala de juntas estaba en suspenso. El equilibrio de poder cambiaba visiblemente. Clare, observando desde un costado, se dio cuenta de que esta ya no era solo la lucha de Adrien. Era también la suya. La sala de juntas parecía haberse encogido. Todos los ojos se dirigían entre el rostro pálido de Colin y los documentos en la pantalla de proyección. El silencio era denso, roto solo por el leve zumbido del respiradero. Una de las directoras principales, la señora Álvarez, juntó las manos lentamente. Su voz era tranquila pero firme. Señor Briggs, presentó las auditorías independientes como hechos. Ahora sabemos que están vinculadas a su familia. ¿Niega esta conexión? Colin abrió la boca, pero no le salieron las palabras. Su habitual confianza se quebró bajo el peso de la exposición. Adrien se recostó ligeramente, no triunfante, sino firme. La integridad de esta empresa no es negociable. Si se pueden comprar las cifras, entonces cada trabajador, cada familia, dependiendo de nuestro historial de seguridad, está en riesgo. Eso termina esta noche. Clare habló entonces, con una voz más suave pero resonante. Nunca quise estar aquí. Solo quería hacer bien mi trabajo. Pero si estar aquí significa que nadie más tiene que elegir entre un sueldo y su conciencia, entonces vale la pena. La sala de juntas volvió a quedar en silencio, pero esta vez no era miedo. Era reconocimiento. Incluso quienes habían dudado de ella hacía un momento, ahora veían no solo a una madre de 3 hijos, sino a una profesional silenciada. Finalmente, el presidente carraspeó. Señor Briggs, hasta que el Estado investigue a fondo este asunto, queda suspendido con efecto inmediato. La silla de Colin chirrió hacia atrás mientras se ponía de pie, con el rostro rojo y los puños apretados, pero no hubo réplica. Recogió su carpeta con manos temblorosas y salió furioso. La puerta se cerró de golpe tras él. Un gesto pareció atravesar la sala. La gente exhaló, hundió los hombros. El presidente se volvió hacia Adrien. ¿Y usted, señor Locke? ¿Qué propone que construyamos a partir de aquí? Adrien miró a Clare y luego a la junta.
Su respuesta fue deliberada. Un sistema de informes indeleble, anónimo, independiente, accesible a todos los empleados, sin filtrar información a través del poder, y quiero que la señorita Bennet lo dirija. La sala murmuró, algunos sorprendidos, otros con aprobación. Clare se quedó paralizada, abriendo ligeramente los ojos al ver a Adrien. ¿Confías en mí con eso?, preguntó en voz baja cuando la discusión de la junta directiva giró hacia la logística. La respuesta de Adrien fue simple, pero su mirada firme. Ya has demostrado que estabas dispuesto a defender la verdad solo. Imagina lo que podrías hacer si la compañía te apoyara. En ese momento, Clare se dio cuenta de que la situación había cambiado, no solo en contra de Colin, sino a favor de Adrien y al futuro de la compañía. La sala de juntas se vació lentamente, dejando solo unos pocos papeles esparcidos sobre la larga mesa de roble. Fuera de las paredes de cristal, el horizonte de Seattle brillaba a través de la llovizna. Adrien permaneció junto a la ventana, con las manos en los bolsillos. Clare cogió su carpeta, pero fue su voz la que rompió el silencio. «Esta noche arriesgas tu carrera», dijo en voz baja. Adrien se giró, con expresión tranquila, despojada de la armadura que solía usar en público. «Un título no significa nada si quienes lo ostentan no confían en ti. Mi madre se merecía algo mejor. Tú te merecías algo mejor. Los trabajadores se merecían algo mejor. Ya era hora». Clare lo observó y asintió como si algo en su interior se calmara. Justo entonces, la puerta se abrió de golpe. Jonah, Ellie y Caleb entraron corriendo, con Rehena detrás, disculpándose por su impaciencia. Los chicos habían estado esperando en una habitación lateral. «Mamá». Caleb abrazó a Clare. Jonah miró a Adrien. «¿Lo arreglaste?». Adrien se agachó a su altura, con una suavidad inusual en su tono. «Lo arreglamos. Pero tu madre fue quien se puso de pie cuando importaba». Los ojos del chico se abrieron de par en par con orgullo, aferrándose a ella. Por primera vez, Clareire no parecía agobiada solo por el peso de la responsabilidad. A la mañana siguiente, los medios de comunicación resonaron con el titular: «El director ejecutivo prefiere la verdad al poder. Lo que expone un fraude interno». Los trabajadores del muelle pegaron copias del artículo en los tablones de anuncios. Para ellos, no se trataba de un drama corporativo. Era una señal de que sus voces por fin podrían importar. En la pequeña casa alquilada, Clare sirvió cereal en 3 tazones. La luz de la cocina parpadeaba tenuemente, pero los chicos reían, contando cómo Adrien derrotó al villano en la gran reunión. Sonrió, cansada, pero más ligera. Llamaron a la puerta. Clare abrió y encontró a Adrien. No llevaba traje, sino un abrigo sencillo con una bolsa de la compra. «Pensé que te vendría bien un día libre sin preocuparte por el desayuno», dijo casi con torpeza. Ella rió suavemente. «Sabes, los directores ejecutivos no suelen ir al supermercado». «Tal vez deberían», respondió Adrien. Los chicos lo rodearon al instante, tirando de su abrigo y exigiéndole que se uniera a ellos para comer panqueques. Adrien dudó al principio, luego le quitó el abrigo y se arremangó. Por primera vez en años, no estaba dando órdenes. Simplemente estaba presente. La luz de la mañana del domingo se filtraba por la ventana de la cocina de Clare. La mesa estaba llena de tazones, crayones y panqueques a medio comer. Adrien se sentó entre los chicos, con las mangas arremangadas, escuchando mientras Jonah explicaba un dibujo en una servilleta. Un hombre alto sostenía un paraguas sobre 4 monigotes. «Ese eres tú», declaró Jonah, presionando la servilleta en la mano de Adrien. Adrien bajó la vista hacia el tosco dibujo. «Che», en voz baja. «Creo que nunca me he visto mejor». Clare, mientras enjuagaba platos en el fregadero, se giró con una leve sonrisa. Era la primera vez que veía a los chicos invitar a alguien a su mundo sin dudarlo. Sede corporativa. El lunes, en la sala de ejecutivos,
Rehena le entregó a Adrien un nuevo borrador a la directora independiente del programa de informes de seguridad, Claire Bennett. La junta directiva lo aprobó. Ella confirmó que se lanzará el próximo trimestre. Adrien estudió la página. Por primera vez, el nombre de Clare no estaba enterrado en una nota al pie. Estaba impreso en la parte superior. Asegúrate de que tenga plena autonomía, dijo. Y horario flexible. No debería tener que elegir entre sus hijos y su trabajo. Rehena arqueó las cejas. Eso es muy despreocupado de tu parte. Adrien se permitió una leve sonrisa burlona. Acostúmbrate. Noche. Apartamento de Clare. Clare estaba sentada en su pequeño escritorio revisando la propuesta del programa. Los chicos se habían quedado dormidos en la sala, acurrucados uno contra el otro bajo una manta. Llamaron suavemente a la puerta. Adrien estaba allí, sosteniendo, esta vez no la compra, sino una simple libreta. Pensé que querrías ver esto, dijo, ofreciéndosela. Dentro había bocetos de un sistema de línea directa que Adrien había diseñado pensando en su madre, y que nunca construyó porque lo consideraba demasiado sentimental. Clare repasó las viejas líneas a lápiz. Pensabas en esto mucho antes de esta noche. La mirada de Adrien se detuvo en la libreta. Estaba pensando en ella. Ahora estoy pensando en lo que viene después. El silencio entre ellos ya no era nítido. Era firme, como una pausa antes de que algo nuevo comenzara. El primer día que Clare entró en la torre corporativa como directora de informes de seguridad independientes, el vestíbulo se sentía diferente. No llegaba como una empleada junior, con la etiqueta con su nombre colgando del cuello. Entraba con la cabeza en alto. 3 firmas en la resolución de la junta detrás de ella y un programa que llevaba su nombre. Unas miradas inmóviles la seguían. Algunas transmitían reconocimiento, otras escepticismo. Rehena la recibió en el ascensor. No esperes aplausos, dijo con suavidad. A la mayoría no les gusta la idea de que alguien ajeno a la jerarquía tenga tanta autoridad. Clare asintió. Bien. Si se sienten cómodos, entonces no estoy haciendo mi trabajo. Sala de auditoría interna. Clare se encontraba ante un semicírculo de gerentes que presentaban los protocolos de las líneas directas. Envíos anónimos, revisión externa, informes obligatorios a nivel de junta directiva. Un gerente la interrumpió. ¿Así que ahora cualquiera puede pasarnos por alto? Ya estamos ahogados en números. Las manos de Clare descansaban firmemente sobre la carpeta. Los números no importan si hay vidas en juego. Los informes no son ruido, son advertencias. Si no puedes distinguir la diferencia, no deberías estar en esta sala. El silencio que siguió no fue cortés. Fue inquieto, pero perduró. Desde el fondo de la sala, Adrien observaba en silencio. No había anunciado su presencia, no había hablado por ella. Simplemente se apoyó en la pared de cristal, dejándola reclamar el terreno como suyo. Noche. Apartamento de Clare. Los chicos estaban en la mesa dibujando de nuevo cuando Clare regresó. Adrien ya estaba allí. Tai se relajó, escuchando mientras Caleb recitaba un chiste que había escrito en un trozo de papel. Clare dejó su bolso y se hundió en la silla junto a ellos. Su rostro estaba cansado, pero radiante. No se lo pusieron fácil, admitió. Adrien le pasó un vaso de agua. Se suponía que no debían hacerlo. El cambio nunca es fácil en ese edificio. Ella lo miró, con una gratitud serena pero firme. Hoy dominé la sala, no porque intervinieras, sino porque no lo hiciste. La respuesta de Adrien fue simple. Casi una promesa. Es tu lucha. Solo estoy aquí para asegurarme de que nadie te robe el terreno. La lluvia se había convertido en niebla al anochecer. Adrien y Clare estaban juntos fuera de la torre corporativa. Ella agarraba el paraguas que él le había dado días atrás, pero ninguno lo abrió. Simplemente se quedaron allí, dejando que la llovizna les cayera suavemente sobre los hombros. Clare rompió el silencio primero.
Podrías haber entrado hoy. Podría haberlo hecho, dijo Adrien. Pero entonces la victoria no habría sido tuya, y tenía que serlo. Su sonrisa era tenue pero firme. Estás aprendiendo. Rió en voz baja, casi sorprendido de sí mismo. Tú también. El apartamento de Clare. Más tarde esa semana, Adrien se sentó a la mesa de la cocina de los Warren mientras Jonah se apoyaba en su brazo, mostrándole un dibujo. 3 monigotes estaban junto a uno más alto, todos tomados de la mano. Sobre ellos, con garabatos infantiles irregulares, ya no estaban solos. Adrien lo miró fijamente un largo rato, incapaz de hablar. Se le hizo un nudo en la garganta como nunca antes lo había causado una confrontación aburrida. ¿Soy yo?, preguntó finalmente. Jonah asintió. No tienes que llevar traje todo el tiempo. Simplemente puedes estar aquí. Por primera vez en años, Adrien sintió lo que significaba pertenecer a algo más allá de sí mismo. Primavera en Seattle. Pasaron los meses. La línea directa que Clare gestionaba ya había interceptado 2 brechas de seguridad críticas. Por primera vez en una década, las tasas de incidentes cayeron por debajo del objetivo. No porque las cifras estuvieran manipuladas, sino porque los problemas eran realmente arreglado. En casa, las mañanas de domingo se convirtieron en un ritual. Panqueques en la estufa, los niños discutiendo sobre chispas de chocolate o arándanos, Adrien dándoles la vuelta con la seriedad de una presentación. Clare se reía desde la encimera, taza de café en mano, observando a un hombre que una vez gobernó desde torres de cristal, ahora peleando por porciones de jarabe con 3 niños de 8 años. La noche del cambio. Una noche, después de que los niños finalmente se durmieran, Clare salió al balcón con Adrien. La ciudad brillaba más allá, pero el silencio entre ellos era más profundo que el horizonte. Habló en voz baja. Pasé años diciéndome que solo necesitaba ser fuerte por ellos. Que si mantenía todo bajo control, sería suficiente. Pero últimamente, creo que no solo necesitan fuerza, necesitan firmeza. Y yo también. Adrien le tomó la mano. No fue apresurado, no fue ensayado, simplemente una elección. Entonces déjame ser firme contigo. Sus ojos brillaron, pero no apartó la mirada. Ella le devolvió el apretón de mano. Nada de discursos en la sala de juntas, nada de contratos, solo esto. Solo esto, dijo. Un año después, una brillante tarde de primavera, la cámara se desplaza desde una placa corporativa. La directora independiente de la Oficina de Seguridad, Claire Bennett, hasta un parque cerca de la bahía. Adrien está tumbada en el césped, con la chaqueta doblada como almohada, mientras los chicos se persiguen con aviones de papel. Clare se sienta a su lado, apoyándose ligeramente en su hombro. El avión de papel de Jonah aterriza corto. Adrien se levanta, se acerca a él y le enseña a ajustar las alas. El chico asiente y lo vuelve a lanzar. Esta vez, remonta el vuelo. Clare observa, con una sonrisa silenciosa pero plena. Susurra casi para sí misma. Esa llamada nunca fue un error. Adrien mira hacia atrás, captando sus palabras. Él no dice nada, solo la rodea con el brazo mientras la cámara hace un paneo hacia arriba. 3 chicos corriendo. Una madre y un hombre que finalmente aprendió a mantenerse firme, enmarcados bajo el cielo despejado de Seattle. Gracias por acompañarnos hasta el final de esta historia. Un recordatorio de que incluso un número equivocado puede cambiar una vida para siempre. Si esto te conmovió, dale a me gusta, compártelo con alguien que necesite esperanza hoy y suscríbete a nuestro canal. Cada día te esperan más historias emotivas y conmovedoras.